Ahí vamos. Jonathan, me estabas contando que estaban de parciales, o sea, siguen con parciales. Sí, sí, seguimos, mañana tenemos, la otra semana igual. Algunos profes acá a veces están en otra escuela o en otros clubes y viajan, así que a veces se va corriendo un poco. Quería hacerle una aclaración ahí con el trabajo, y le pido disculpas porque en realidad cuando a veces hacemos los trabajos con Gaspar, él está en Con Madrid, yo estoy en Gaspar. Río Gallegos, Sí, sí. habitualmente cuando lo hace uno, después se lo pasa al otro para que lo controle, y yo en ese caso se lo pasé a él. Y ese mismo día, él, cuando me dijo, mira, no puedo subir la actividad porque vos ya la subiste, él le pasó por mail interno el trabajo. Yo ahora, Ah, bueno. Mirá, de yo lo todas que... maneras, yo se lo voy a subir ahora cuando Gaspar se conecte, se lo vuelvo a subir, pero fue un error mío involuntario porque habitualmente yo no sabía que si yo subo la actividad también se lo cierra a Gaspar, aunque estemos trabajando en Sí, sí, grupo. porque cuando está bien configurada la actividad grupal, uno entrega por todos. Claro. Bueno, Y, o sea, habitualmente nosotros en las otras materias y no estamos haciendo así, a veces claro, ponemos actividad completada con tal como para que quede el registro. claro. Entonces, Porque, ojo, yo puse. no siempre es así. Hay veces que la actividad es grupal, pero el aula está, o sea, la actividad está configurada individual. A veces por error, a veces porque el sistema no tomó que era una actividad grupal, entonces quedó como individual. Pero la entrega sí es grupal. Por eso algunos me dicen, bueno, profe, yo estoy en el grupo con tal y tal, y la actividad la entregó tal y tal. No hace falta que la entreguen los Claro, sí, cuatro. correcto. Claro, Ya lo con que, lo que pasó en este caso fue que es yo que mandé la entregaste y se actividad cerró. y se cerró y Gaspar me dice, che, yo ya no la puedo subir porque lo cerraste vos. Ese mismo Claro. día, cuando usted pueda, no fue ni hoy ni ayer, sino ese mismo día que yo puse la actividad Sí, completa sí, o sí. entregada, él le mandó por mail interno y ahora se la vuelvo a resubir. Claro, yo recién les hice la corrección, se las devolví como diciendo, bueno, no está el archivo, reentréguenlo. O sea, les volví a abrir la Exactamente, actividad pero para que lo vuelvan a entregar porque yo había leído. Entonces, por eso puse que cualquier consulta de parciales o trabajos prácticos lo veíamos acá en la clase de sincrónica y, bueno, de genial, alguna genial. forma lo íbamos a solucionar. Ustedes ya tienen Ahí el se lo, espacio ahí para entregarlo. sí, ahí se lo vuelvo a subir, pero bueno, la aclaración es que lo entregamos en tiempo y forma por mail interno, por lo menos por ese error mío. Gracias. Bien, 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 no, no por nada. Bueno, a ver. ¿Dudas sobre los trabajos prácticos? Yo creo que no. Yo ya los devolví todos y están todos bien, salvo alguno que le pedí que reentregue. Cuando yo les pido que reentreguen es porque hay alguna cuestión importante en el sentido de no tanto del contenido del texto, sino del contenido de lo que estuvimos hablando teóricamente, de lo que deben ustedes narrar. Por ejemplo, la hipótesis de lectura que no esté bien narrada, o en algún caso que falte la hipótesis de lectura. Bueno, eso es un tema muy importante que estuvimos desarrollando bastante. Entonces, si no está eso, les pido que lo reentreguen para que puedan tener la posibilidad de narrar bien la hipótesis como corresponde y hacer el trabajo lógico, ¿sí? Pero después el resto está todo muy bien, la mayoría lo hizo bien. ¿Alguna duda de eso? ¿Trabajos prácticos? No. Bueno, yo les dije que después iban a tener las notas de los parciales en el sistema. Yo no les di la nota de los parciales, ¿verdad? No. La nota de los parciales ustedes la van a tener en sistema, pero yo les voy a dar las notas de los parciales ahora. Tengan en cuenta que la nota esta no es la que ustedes van a ver sí o sí reflejada en el sistema, porque la que ven en el sistema es como la nota que incluye todo, parcial, trabajos prácticos obligatorios y demás. ¿Sí? Esta es solamente la nota del trabajo parcial, del parcial, sin tener en cuenta si el estudiante viene al día, si viene bien con la asistencia, si entrega los trabajos prácticos en la plataforma que son obligatorios, ¿sí? ¿Por qué? Eso define después la promoción o no. O sea, yo puedo estar promocionado acá en la nota del parcial, pero perder la promoción por no entregar los trabajos. ¿Ok? Entonces, quiero que esto lo vemos con pinzas. Yo le voy a dar la nota del parcial porque genera incertidumbre no tener la nota del parcial. Es decir, che, ¿cómo me habrá ido? Che, vos sabés que ahora estoy dudando, no me manda nada el profesor. Entonces yo le voy a dar las notas de los parciales para que ustedes sepan cómo les fue. Pero entiendan que esto está sujeto a que ustedes cumplan con un montón de otros requisitos para que se figure esto en la plataforma, ¿ok?
Porque después no me digan, che, profe, pero vos me dijiste que tiene un 7, ahora me pusiste un 6 en la plataforma. No quiero evitar ese tipo de comentarios. Bueno, a ver, yo les paso. Y después de ustedes me dicen si falta alguno, ¿no? Vilca, Alan, 5. Lescano, Fabricio, 7. Oyarzún, María de los Ángeles, 9. Almonacid, Tamara, 7. Mendoza, Gabriel, 8. Vilte, Leandro, 9. Andrada, Agostina, Ailén, 6. Salvatierra, Jonathan, 6. Bergani, Gaspar, 9. Bueno, ¿cómo les fue según ustedes? Yo para mí les fue muy bien, porque no hay ninguno desaprobado. Eso ya es un montón. De 10, 10 aprobados. Excelente. Para mí las notas estuvieron muy bien. Y el 50% o más, 60% en condición de promocionar. Después, bueno, alguno que tuvo una nota un poco más baja fue, en general, ahora si me quieren preguntar particularmente, les digo particularmente alguna cosita, pero por ejemplo, el que está con menos de 7 está aprobado, pero por ejemplo le faltó puntos importantes como, algunos, la hipótesis de lectura no estaba bien narrada del todo, le faltaba algún componente. O, por ejemplo, el punto 7 que era de bastante valor para el parcial, muy flojito. Entonces eso descontó muchos puntos. Y en algunos casos, algunas consignas sin realizar. Alguno me dejó algún punto sin realizar. ¿Ok? Entonces, bueno, eso fue lo que sucedió. ¿Alguno tiene alguna duda en general? Que quieren, profe, yo quiero que me diga acá dónde me fue mal. Bueno, este es un buen momento. Pero bueno, yo creo que cada uno sabe lo que realizó, ¿no? Más o menos saben cómo le fue, y saben quiénes son los que dejaron algún ejercicio sin realizar, por ejemplo, y quién hizo una hipótesis media, media flojita. Eh, y bueno, esa fue la cuestión. Bueno, listo. No hay duda, ya tienen las notas. Después se verán reflejadas en la plataforma. Y hasta ahora vienen todos más o menos bien con los trabajos, así que bueno, estaríamos todos en vías de promoción o regularidad, ¿sí? Así que bueno, venimos recontra bien. Yo voy a compartir eh, el aula virtual. Esperen un segundo. Ahí está. Bueno, estamos acá en el aula virtual. Vamos a ir a la clase número 8, ¿sí? La clase número 8. Lo que nos introducía es, bueno, tenemos la introducción que ahora vamos a mirar. Y fíjense que acá abajo dice guía básica, PDF. Esto es un PDF con teoría. Todos aspectos teóricos gramaticales que pueden tener en cuenta se lo pueden descargar. Que armó Analía, que es la contenidista. Presentación, verbo to be, ser estar, verbo tener, verbo poder, singular, plural, sustantivos, artículos, palabras, pronombres, preposiciones, adjetivos, prefijos. Bueno, tienen un montón de gramática o aspectos gramaticales y de vocabulario que pueden ir acá. Decir, bueno, yo la verdad que, profe, inglés me cuesta mucho, tengo muy mala base, la verdad que recuerdo muy poco del secundario. Bueno, esto los puede ayudar un montón, ¿sí? Entonces, el que esté más flojito en el sentido de decir, yo la verdad que me cuesta interpretar textos porque desconozco, o sea, es más lo que desconozco que lo que conozco, el vocabulario no se me hace fácil, las estructuras me cuesta interpretarlas. Bueno, acá tienen infinidad de expresiones, cómo interpretarlas, eh, y también cómo comprender con ejemplos y demás. Así que bueno, eso está como material extra, pero bueno, yo se lo sugiero como material de estudio para aquel que tenga mayor dificultad. Para todos, porque los va a ayudar a todos. Pero bueno, aquel que diga, yo la verdad es que mi base es media flojita y por eso se me complica, y bueno.
Acá básicamente tienen un montón de gramática para ir y mejorar y sobre todo ampliar su base de conocimientos. Lo que vamos a trabajar, o por lo menos introducir en esta clase número 8 es, o son, mejor dicho, las oraciones condicionales. Acá Analía en el videito nos va a explicar de qué se tratan las oraciones condicionales y nos va a dar ejemplos de 4 tipos de condicionales: el cero, el uno, el 2 o el 3, o el cero, el primero, segundo y tercer condicional. Algunos le llaman uno, 2, 3 y 4, algunas teorías, pero nosotros le vamos a llamar cero, uno, 2 y 3. O cero, primero, segundo y tercero. El cero condicional, primero, es condicional porque plantea una condición. Por ejemplo, si llueve, se suspende el partido de fútbol. ¿Sí? Si hace frío, entrenamos en el multiuso. Si está lindo el día, entrenamos en el patio. Entonces, la primera parte es la condición y lo segundo lo que sucede. ¿Sí? Entonces, esas son las oraciones condicionales. Plantea una condición y luego una consecuencia de esa condición. Algo que está sujeto a esa condición. ¿Sí? Por ejemplo, si estudias, te va a ir bien en el parcial. Si no estudias, vas a desaprobar. ¿Sí? Entonces, la primera es la condición y lo segundo es la consecuencia, algo que va de la mano. Bueno, ¿qué es lo que diferencian estos 4 tipos de condicionales? Ahora lo explicará Analía perfectamente con ejemplos, pero, por ejemplo, el primer condicional es causa-consecuencia. Es algo directo. Por ejemplo, si apretás este botón, prendés la luz. ¿Sí? Si te sacás un 7 en inglés, promocionás. Si te sacás un 3, desaprobás. Porque eso es directamente así. Es causa-consecuencia. Es Ahora, prácticamente que va a suceder, ¿eh? ¿no? Es ¿Cómo? prácticamente algo que va a suceder, digo, Claro, es que va a ser. causa-consecuencia. Como por ejemplo, no sé, si metes los dedos en el enchufe, te va a agarrar corriente. ¿Sí? Eso es causa-consecuencia. Es algo que es directamente proporcional. Es relatar, directamente va de la mano. Los otros condicionales van elevando el nivel de improbabilidad. O sea, ya cuando vamos avanzando en los condicionales, se van volviendo las situaciones cada vez más improbables. ¿Sí? Como por ejemplo, bueno, no sé. Si jugás a la lotería, te podés ganar un premio. Bueno, es menos probable. ¿Sí? Después dirían, bueno, si jugara a la lotería, eso implica que yo no juego. Me sacaría un premio. Entonces ya es improbable porque no juego a la lotería. ¿Sí? Entonces, ¿cómo cambia? Si juego a la lotería, ¿me puedo ganar un premio? O si jugase a la lotería, me ganaría algo, o podría ganarme algo. El primero es más probable que el otro, porque el otro implica que no juego. Y si yo lo tiro para atrás al pasado, es todavía menos probable, que sería el último caso, que sería si hubiera jugado a la lotería, quizás me habría ganado el premio. Ya pasó, imposible. ¿Sí? O si tuviera alas, volaría. ¿Sí? Estamos hablando de ese, es el último caso del condicional, que son cosas improbables. ¿Ok? Pero ahora Analia lo va a explicar mejor. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que siempre trabajamos gramática de identificación. ¿Qué quiere decir? Que ustedes se tienen que familiarizar con estas estructuras porque después las van a tener que identificar en los textos e interpretarlas, que son condicionales. ¿Sí? Bien. Vamos con el videito y arrancamos. Esperen que minimicé la pantalla sin querer. Ahí va. Ok, bien, Jonathan. Ahí ya leí tu mensajito. Muy bien. Bueno, vamos con el videito de Analía y después nos ponemos a trabajar en la guía. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, ya arrancamos la octava clase, vamos por la mitad del cuatrimestre y en esta clase vamos a ver las oraciones condicionales. Vamos a compartir una presentación.
para guiarlos un poquito. Bien. Bueno, las oraciones condicionales en inglés, vamos a ver el uso y la estructura de cada una. ¿Qué son los condicionales? Primero, son oraciones que expresan una condición y su posible resultado. Esta clasificación de condicionales se divide en 4 tipos de condicionales. ¿Para qué sirven? Son importantes para hablar de situaciones reales, hipotéticas o imposibles. Vamos a ir viendo cada uno de los 4 tipos condicionales. El primero se llama zero conditional o condicional cero. ¿Para qué se usa? Se emplea para hablar de hechos generales, verdades universales, rutinas, ¿sí? La estructura de este condicional es presente simple y presente simple. Siempre van a usar el if, que es el sí condicional. Por ejemplo, if you don't warm up, you get injured. Si no entras en calor, te lesionas. Sí, es algo probable, altamente probable que pase. El primer caso condicional se utiliza para hablar de situaciones reales o posibles en futuro, ¿sí? ¿Cuál va a ser la estructura? Voy a tener el if, el sí condicional, presente simple y el futuro, o sea, will más un verbo de base. If it rains, we will train indoors. Si llueve, entrenaremos en interiores, ¿sí? En el caso del segundo condicional, lo voy a emplear para hablar de situaciones hipotéticas o poco probables en el presente o futuro. En este caso, la estructura va a estar dada por la condición, el if, el pasado simple y el would más verbo base. Por ejemplo, if I had more time, I would practice more. Si tuviera más tiempo, practicaría más. El tercer condicional lo usamos para hablar de situaciones hipotéticas en el pasado que ya no pueden cambiar. Es algo que pasó y no se puede modificar. Por ejemplo, la estructura. If más pasado perfecto, would, have más participio. Por ejemplo, if we had trained harder, we would have won the match. Si hubiéramos entrenado más duro, habríamos ganado el partido. Es algo que ya pasó, ¿sí? Una situación hipotética en el pasado, algo que no se puede cambiar. En resumen, tenemos 4 tipos de condicionales. 0, primero, segundo, tercero. ¿Cuándo uso cada uno? El 0 lo voy a usar para verdades o rutinas. La estructura va a ser if, presente, presente. El primero lo voy a usar para posibilidad futura. If, presente, will más verbo de base, o sea, verbo en infinitivo. El segundo caso lo voy a usar para expresar hipótesis presentes en el futuro, o sea, if, la estructura if más pasado y would más verbo en infinitivo. Y el tercer caso condicional es una hipótesis pasada, ¿sí? En este caso voy a usar if más pasado perfecto, would, have más el verbo en participio. Para repasar los tiempos verbales, acuérdense que tienen en la unidad 4, la clase 4, tienen material de apoyo, ¿sí? Ahí en una guía básica tienen todos los tiempos verbales si necesitan repasarlo. Bueno, espero que sea claro y los puedan acompañar después con la continuidad de todo el material que tienen en el aula. Seguimos en contacto y nos vemos la próxima clase. Buena semana para todos. Bueno, muy bien. Bueno, básicamente Ana ahí explicó lo que habíamos charlado de oraciones condicionales. Como ya les digo, ustedes, cuando hay como mucha teoría, lo que uno tiene que hacer es tratar de leerla para después interpretarla, identificarla. ¿Ok? Bien. En los objetivos, obviamente, está identificar este tipo de oraciones condicionales, trabajar tiempos verbales y siempre
lograr una escritura en lengua materna coherente y cohesiva. Eso se le va a pedir siempre. O sea, que en castellano puedan expresarse de la mejor forma. En el desarrollo de la clase, ustedes van a tener el desarrollo de la teoría, el cero condicional, el primer condicional, el segundo condicional, el tercer condicional, otras formas de introducir condiciones con un cuadrito y un video. Les recomiendo que recorran la teoría y este videíto es bastante instructivo. Le pueden, si son más visuales, digamos, del estilo de aprendizaje que les gusta más mirar videos, es un video bastante entretenido y que explica muy bien. Es de una chica española que realmente está bastante bien el video. En cuanto a las actividades, tenemos que volver a la guía de lectura 4, que era Tracking the Origins of Physical Education in Argentina and Australia, y también empezar, y si se puede terminar, la guía número 5, que es la que dice Exercise helps ease arthritis, pain and stiffness. ¿Ok? Bien, yo voy a abrir el cuadernillo y vamos a ir ahí. Bien, esperen un segundito que voy a abrir primero el cuadernillo. Ahí estamos. Ahora sí. Ahí vamos al cuadernillo. Bueno, presten atención, porque me ha pasado, esto lo aclaro a veces, pero bueno, eh, aparece una tontería, pero pasa. Muchas veces las guías de lectura tienen consignas arriba del texto, o sea, antes de que comience el texto. Entonces, a veces cuando ustedes van a hacer los trabajos prácticos, me ha pasado de que ustedes copian el texto y arrancan del texto para abajo. Entonces, por ahí le faltan las primeras consignas. ¿Sí? Que generalmente son las del paratexto y hipótesis de lectura. ¿Sí? Fíjense desde dónde comienza la guía de lectura, en caso de que se les pida un trabajo práctico o realizar actividades. Bueno, esta era la anterior, ¿no? O anterior, me refiero a la semana pasada. Tracking the Origins of Physical Education in Argentina and Australia. ¿Hasta dónde habíamos llegado con esta? ¿Se acuerdan? ¿Hasta dónde habíamos llegado a corregir? Que yo les di tiempo en clase para que trabajen y realicen actividades, pero no me acuerdo hasta dónde hemos corregido. Hicimos hasta la 4 y había que ser de las 5 en adelante. A partir de las 5. Gracias, María. Vamos a ver qué nos pedía la consigna número 5 y desde ahí para adelante vamos a corregir. Van a corregir todos. Los voy a nombrar de a uno. Así. Tan, tan, pim, pam. Porque si no, después no me participan. A ver. Dice, de acuerdo al texto, desarrolle cuándo y cómo se implementó la educación física en el sistema educativo en Argentina. Vamos en orden de camarita. Jonathan. El 5 lo tengo anotado, se incorporó al sistema educativo a los fines del siglo XIX, la gimnasia como actividad. En 1910 se fortaleció a través del el primer curso de formador profesionales, de profesores especial. En 1901 el curso de Psychical no sé cómo estaba escrito, no lo tengo, lo pasé en el cuaderno. Ser en Argentina en 1909 fue que se transformó en el INEF después. Anoté esas fechas. Y por último, Romero Brecht impulsó la educación física como asignatura escolar dentro del sistema argentino de educación. Ok. Bueno, ¿alguien tiene algo distinto a Jonathan? Algo así. No me entiendo mucho la letra, perdón, profe. Claro, porque quedó medio ahí, medio telegráfico, quedó como por partes. No está del todo, digamos, armónico lo que armó Jonathan. Tiene datos, tiene toda la data, pero bueno, a ver si alguien lo pudo poner más en concreto, todo junto. A ver. María, Yo lo puse más resumido, puse a a ver. finales del siglo
XIX se incluyeron tipos de gimnasia y cultura física. En 1901 se dictó el primer curso temporal y en 1909 se fundó el INEF. Muy bien. Bueno, bien. ¿Alguien tiene algo distinto a lo de María o lo de Jonathan? Puse algo parecido, profe, que se implementó a finales del siglo XIX y Sí. en 1901 se creó el curso de ejercicios físicos de Argentina y 1909 la Escuela Normal de Educación Física, dirigida por Romero Ores, el doctor Enrique Romero Ores. Ok. Gracias, Gabriel. Bueno, vamos a la 6. Dice, señale el elemento referido de la palabra which en la última línea del primer párrafo de la sección The Origins of PE as a School Subject in Argentina. Interprete las ideas que se presentan. A ver, vamos a ir a la última línea del primer párrafo de esa sección. Acá, que dice which, ¿sí? Y yo tengo que ver a qué hace referencia el which, ¿sí? Que como, digamos que como eh, expresión referencial sería el cual, la cual, los cuales, las cuales, ¿sí? Y tengo que empezar a leer de atrás para poder encontrar la referencia, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, me voy a un punto anterior, bueno, empiezo a leer para abajo y... Leandro, ¿qué encontraste como referente? Bueno, como referente encontré que el Witch hace referencia, obviamente como dijo usted, que hay que leer para atrás y empecé a Bien, leer cuando dice que el sistema fue simultáneamente creciendo en más escuelas, sobre todo en Capital y en algunas provincias como Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe y Córdoba, que también empezaron a usar este mismo programa. muy bien. Entonces, which, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a las Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe y Córdoba, a las provincias. A las provincias, muy bien. Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe y Córdoba. ¿Y qué información dice? Vos lo dijiste recién, o sea, ¿qué información agrega a esto? Que se usó el mismo programa que en las escuelas populares de Capital. Muy bien, perfecto, excelente. Seguimos, vamos a la próxima consigna. Dice la 7. Mencionen los diferentes tipos de actividades físicas eh, que se incluyeron en la currícula. Ahí le faltó el qué, pero no importa. Em, a ver, ¿quién? Alan. Sí, yo puse ejercicios físicos analíticos, marchas y actividades lúdicas. ¿Otra vez? Ejercicios físico analíticos, marchas y actividades lúdicas. ¿Mm? ¿Están de acuerdo? Yo puse más cosas. A ver, Tamara. O sea, puse juegos grupales, excursiones al aire libre, em, par- ejercicios de suspensión y equilibrio, una parte. Bueno, a ver, ¿y el resto? ¿Qué les parece que fueron las actividades que se incluyeron en la currícula? ¿Más que ver con lo que dijo Tamara o más que ver con lo que dijo Alan? ¿O es lo que dijo Alan más lo que dijo Tamara? No, se suman los dos. Bien, yo puedo complementar los dos y que entre los dos haría algo más completo.
¿sí? Alan habló más en general y Tamara más en lo particular. ¿Ok? Muy bien, gracias. Ahora vamos para abajo. Dice, indiquen qué factores se tomaron en cuenta en la creación del Sistema Argentino de Educación Física. Gaspar, Sí, yo ahí puse científico, basado en la fisiología, el higiénico, vinculado a la salud, el pedagógico, orientado a la educación, positivista, alineando, que estaban todo alineado con esas perspectivas que vimos antes, y el médico, predominio del discurso médico. bien, muy bien. ¿Qué les parece lo que dijo Gaspar? Estará bien porque nadie me dice nada. Bien. En el último se establece una consecuencia. Releven el conector que la introduce y analicen las ideas relacionadas. O sea, hay un conector de consecuencia y yo tengo que establecer cuál es la consecuencia y las ideas que se establecen. A ver, acá. En el último se refiere al último párrafo del texto o el último antes de la cita. ¿Dónde está el conector? Therefore, Therefore, muy bien, estaba marcado. Therefore. ¿Y cuál es la consecuencia que se establece? Digamos, ¿cuáles son las ideas que conecta? Yo puse que eh, al ser el sistema una creación científica moderna, sus principios se consideraban verdades racionales e incuestionables. ¿Están de acuerdo? sí, sí, sí. Bien, perfecto. Vamos para abajo. Perdón. Ahí está. Analicen la cita de Romero Brest. ¿Qué función cumple dicha cita? Acá estaba la cita al final del texto. Bueno, ¿quién quiere leer la respuesta? La leo yo, profe. Dale, Agostina. Puse la función de la cita de Romero Brest. La cita sirve para reforzar la idea del enfoque científico del sistema argentino de educación física. También le da como cierto plus al texto porque muestra directamente el pensamiento de una figura importante que estaba en ese contexto. Muy bien. ¿Están de acuerdo con lo que dijo Agostina? ¿Le agregarían algo? ¿Le sacarían algo? Bueno, lo que yo debía hacer era un mapa conceptual al final, ¿sí? Que, digamos, sea un texto distinto de este, porque bueno, es donde yo expreso las ideas y voy armando el mapa de acuerdo a lo que yo considero que son ideas principales y secundarias y demás. Bueno, ¿quién lo hizo? ¿Todos? ¿Quién quiere leer el suyo o mostrar el suyo? Porque todos van a ser distintos, seguramente. No va a haber dos iguales Sí, porque, yo lo hice con mi amor a letra, profe, pero bueno, si quiere puedo mencionar un poco lo que tengo. a ver, bueno, vos podés mostrarlo, a ver cómo quedó diagramado y de última lees las ideas, a ver. Sí, lo tengo, lo hice acá en el cuaderno, no lo hice digital. Bueno.
A ver. Puse como palabra central origen de la educación física, de Ujú, ahí diferencias o las distintas influencias que tuvieron, en este ujú. caso Australia de la colonia británica y Argentina más relacionado a la herencia hispana, habla sobre España, Francia. Después, las similitudes era que justamente estas influencias venían del colonialismo y del imperialismo, de los dos, en los dos casos. Bien, Después pude relacionar también algo con referencia al contexto histórico, el contexto histórico se dice, donde hablaban de que las tierras eran prometedoras, por eso se venía mucha inmigración para estos lados, colonialismo y gran inmigración. Eh, Después, ¿qué más pude anotar por acá? Eh, bueno, de ahí, de esas diferencias de influencia, saco más una flecha con respecto a Argentina, porque hay más información en el texto sobre eso, de cómo la educación física pasó a ser una materia en la escuela. Bueno, ahí puse fecha, fines del siglo XIX, 1901 el primer curso, y ya después en 1909 se crea el INEF. Y bueno, y las características de esto. Y después, bueno, tengo un par de fechas por ahí, pero ya no me entiendo mucho la letra. ok. ¿Alguien quiere agregar algo a lo que puso Jonathan o tiene otra forma de organizarlo? Yo, el mío, profe, es como dijo Johnny, o sea, puse la idea central, puse el origen de la educación física en Argentina y Australia, dividí Argentina y Australia, pero me pasó lo mismo, que encontré más información en el texto del lado de Argentina que en el lado de Australia. Claro. En Argentina Bien, sí, puse sí. sus influencias, España, Ujú, Italia, después también que era un sistema educativo que estaba en formación constante, ujú, cuando inició a fines del siglo XIX, también quién fue su referente, Romero Brest, características como el enfoque científico, la higiene y la influencia médica que fueron para su creación, después actividades, algunas actividades que se utilizaban, como los ejercicios físicos, juegos, saltos, excursiones y deportes. Y después del lado de Australia puse que la influencia era británica. Hay menor investigación sobre la educación física de ese lugar. Y después también que su desarrollo era en un contexto moderno y también tenían más influencias culturales y educativas. Y bueno, ahí quedó así. No sé si se ve mucho. se ve, se ve muy bien. Ahí quedó como una solapita. Ah, Eh, quedó sí, así. sí, obvio, porque bueno, uno a veces empieza a escribir y necesita más espacio. Del lado, sí, obviamente, si uno lo divide, por ejemplo, eh, el inicio del sistema o de la educación física en el sistema educativo de Argentina y Australia y lo divide como en dos columnas, Argentina por un lado, Australia por el otro, le va a quedar como que la columna argentina está más desarrollada porque hay más información, ¿sí? Pero está muy bien organizarlo así porque básicamente es la columna vertebral del texto, porque empieza así, ¿no? Como el inicio en Argentina y Australia, las influencias, cómo se fue implementando, qué actividades, qué fechas, qué personas fueron relevantes, por qué, bueno, sí, sí, era exactamente así. Bueno, vamos a la guía número 5, el texto que seguía, que nos proponía la clase 8, que era uno titulado Exercise Helps Ease Arthritis, Pain and Stiffness. Levante la manito quien pudo trabajar este texto. Jonathan, así que no. Gabriel. No. Leandro, No, profe, no, no. no. Agos, Sí, profe. Alan, no. María, no. Gaspar,
Sí. Tamara, sí. Bueno, tengo 3. 3 de 8, porque bueno, en realidad son 10 en planilla, pero bueno, faltan 2. Flojitos tuvimos acá. Muy flojitos. Pero bueno, están en épocas de parciales, según me dijo Jonathan, y bueno, entonces no lo justifica, pero bueno, se entiende. No los voy a justificar, porque no les justifico nunca, nunca les voy a justificar que no haga la tarea. Eh, se ríe Jonathan, no les voy a decir, bueno, entiendo que esta semana No, no, no. Es porque si los empiezo a comprender, después me hacen la plancha de acá hasta fin de año o hasta el fin del cuatrimestre. Entonces no va a haber perdón para los que no hicieron la tarea, pero no los vamos a castigar tanto. Vamos a trabajar en este texto los que no lo hicieron, ¿sí? Los que lo hicieron se pueden tomar estos 10, 15 minutitos de descanso para otra cosita. Eh, si quieren apagar la camarita un cachito los que ya lo hicieron y distenderse, prepararse un matecito, un tecito, un café, atender alguna llamada, responder mensajito, mientras el resto va a ser lo que no hizo antes de la clase. Fíjense que empieza desde arriba del texto, que tengo ya una consigna que es, pero primero, el propósito de lectura es lo que vamos a terminar haciendo, que dice, como estudiantes de tercer año de la carrera se les solicita que elaboren un texto explicativo, un resumen, un informe, una presentación u otro texto explicativo destinado a estudiantes de segundo año del profesorado que no han abordado esta temática. El texto debe explicar cómo y cuándo se debe modificar la intensidad o el tipo de ejercicio a un paciente con artritis para asegurar su bienestar. Entonces, la idea es que ustedes terminen realizando un texto explicativo en forma de resumen, de informe o una presentación para estudiantes menos avanzados de la carrera que ustedes que no hayan tratado este tema. ¿Y qué tema? Porque ya nos adelanta un poquito del tema. Jonathan me hace así con la mano y yo también lo hago así con la mano. ¿Qué tema? Un paciente con artritis. Muy bien, en paciente con artritis, ¿qué? Ejercicios que ayudan al dolor. Bien, cómo ayudar a pacientes con artritis, con el dolor y demás, obviamente desde el rol, desde el profesor de educación física, del ejercicio. Muy bien. Dice el 1, analicen los elementos paratextuales a fines de elaborar una hipótesis de lectura. Recuerden considerar los distintos elementos que la constituyen. ¿Cuáles son los elementos que constituyen una hipótesis de lectura? Los elementos paratextuales. Esos son los elementos que yo debo analizar para elaborar la hipótesis de lectura. Pero ¿cuáles son los componentes de la hipótesis de lectura? Contexto de producción, contexto de recepción, eh, la temática, a quién está dirigido. Ese es el contexto de recepción. mm, sí, eso. Eso. Tengo 3. Me faltan 2. Sería género discursivo, propósito comunicativo. Influencia de contenido. Muy bien. Si yo identifico el género discursivo, lo digo, nombro el título del texto, a quién podría estar dirigido en potencial, porque no sé, el contexto de producción, quién escribe, dónde escribe, cuándo escribe, el propósito del texto, o sea, está escrito con el propósito de qué, y la inferencia de contenido, o sea, qué espero yo encontrar sobre este tema en el texto, qué creo que dirá, en potencial. ¿Sí? Bueno, eso es lo que debe contener la hipótesis. Vamos a trabajar, yo les doy unos minutitos para trabajar, en un rato vuelvo a chequear, no me desconecto, obviamente estoy acá, pero les voy a dar unos momentitos para que vayan avanzando con esta guía. Vamos. Obviamente no se detengan acá en el punto 1. Una vez que logro la hipótesis, abajo del texto hay más consignas, ¿sí? Sigo avanzando. ¿Ok? Vamos.
Bueno, voy a tomar asistencia, ustedes mientras sigan trabajando. Bueno, a ver. Almonacid, Presente. Andrada, Cárcamo, Presente, profe. Lescano, Andrada. Andrada. Cárcamo, Cárcamo no. Lescano, Lescano no. Mendoza, Presente. Oyarzún, Presente, profe. Salvatierra, Acá presente, profe. Bergani, Presente. Vilca, Presente, profe. Vilte. Presente, profe. Bien. Perfecto. Bueno, chicos, la semana que viene corregimos toda la guía esta, ¿eh? Así que el que no la terminó, la termina, empezamos la clase corrigiendo. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Bueno, adiós, que tengan buena semana. Buena semana, Chao, chau, profe, chau. gracias. Adiós, adiós. Buena semana para todos.